Pues como ya os he dicho anteriormente, vamos a hacer un repaso de la unidad para estar un poco más preparados de cara a cuando volvamos a las clases, ¿vale? Bueno, lo primero de todo vamos a ver cómo era la lectura de las fracciones, ¿de acuerdo? Si teníamos 1 partido de 2, recordamos que teníamos, los términos de la fracción eran numerador, el número de arriba, y denominador, el número de abajo, ¿vale? Esto es muy importante recordarlo. Además, ya sabéis que en los exámenes suelo poner los términos tanto de la suma como de la resta, la multiplicación, la división. Pues ahora añadimos más a mayores las fracciones, ¿vale? Bien, pues 1 partido de 2 se puede leer, como bien he dicho, 1 partido de 2 o 1 medio, que es la manera como más correcta de decirlo, aunque todas son 1 partido de 2 está correctamente dicho y 1 medio está perfectamente dicho. Si está partido de 3, diríamos 1 tercio, ¿sí? ¿Nos acordamos? Y 1 partido de 4, a ver si lo decís antes que yo, ¿cómo sería? 1 cuarto. A partir de partido de 5, partido de 6, partido de 7 hasta el 10, lo decimos con los números ordinarios, que era quinto, sexto. Si todo es 1, pondríamos un quinto, un sexto, un séptimo. El octavo sería un octavo, un noveno y un décimo. Este sería el último, que sería un décimo, ¿sí? A partir del 11 podemos decir un undécimo, porque está a partir de 11 y el número ordinario de 11 es un décimo. Pero podríamos decir un onceavo. Y a partir de este número, con añadir avo al final, valdría doceavo, treceavo, cienavo, cualquier número terminado en avo, ¿vale? Siempre el del denominador. Y si tenemos números diferentes en el numerador, por ejemplo, vamos a mirar el de aquí, si tenemos números diferentes que en el numerador, en lugar de un 1, por ejemplo, 2 partido de 14, diríamos 2 14 avos, ¿veis? O 2 partido de 14, que también estaría bien dicho. Bien, esto en cuanto al recordatorio de cómo se nombraban todas las fracciones, ¿de acuerdo? Ahora vamos a representar estas fracciones. Vamos a representar estas fracciones, ¿vale? Un medio, podemos hacer un círculo, dividirlo en 2 partes iguales y pintar las partes correspondientes. Por ejemplo, un medio, lo he dividido en 4 partes, no sé si quién se ha dado cuenta de que me he equivocado. Lo tengo que dividir en 2 partes porque es 1 partido de 2. Pinto una de las partes y ya tendríamos un medio dibujado. Para dibujar, por ejemplo, 2 tercios, ¿vale? Vamos a dibujar 2 tercios. Lo que tendría que hacer primero es dibujar una figura y dividirla en 3 partes iguales. Una vez las he dividido en 3 partes iguales, tendría que pintar 2 de las 3 partes, porque solamente tengo que dibujar 2. ¿De acuerdo? Si os fijáis, aquí siempre está el numerador más pequeño que el denominador. ¿Qué es lo que pasaba? Voy a borrar todo. ¿Qué es lo que pasaba cuando el numerador era mayor que el denominador? ¿Alguien se acuerda? Cuando el numerador era más pequeño que el denominador, vamos a hacer un ejemplo, vamos a ir viéndolo. Por ejemplo, 3 cuartos. Si yo represento 3 cuartos, cojo una unidad y la divido en 4 partes iguales y dibujo 3 de las 4 partes porque indico en la fracción que tengo que pintar 3 partes. Todo este conjunto, si hubiéramos dibujado todo, sería la unidad, que la unidad sería 4 partido de 4, ¿verdad? Pues 3 cuartos, como cojo menos que la unidad, es menor que 1, ¿vale? ¿Qué pasa si es lo mismo? 4 partido de 4. Vamos a verlo. Hago mi cuadrado. Ya sabéis que no tiene por qué ser un cuadrado, lo podéis pintar como queráis. Y lo divido en 4 partes iguales, ¿vale? Y dibujo las 4 partes porque cojo 4 partes. Esto sí que es igual a 1 porque cojo todas las partes. Cuando el numerador y el denominador son iguales, será igual a la unidad. Ahora, ¿qué pasa
si tengo el numerador más grande que el denominador. Como siempre, yo dibujo mi figura y tengo que dibujar tantas partes como aparezca en el numerador, pero yo lo divido en 4 partes, que es lo que me indica el denominador. El denominador es el que nos va a indicar siempre, el denominador es el que nos va a indicar siempre en cuántas partes tengo que dividir mi dibujo. Entonces, como pongo que tengo que coger 6 partes, yo empiezo y dibujo 1, 2, 3 y 4. Pero yo quiero 6 y no puedo dibujar 6. ¿Qué es lo que hago? Hago una segunda figura y dibujo otras tantas hasta llegar a 6. Ya teníamos 4 de antes. 5 y 6. Esto sería la representación de 6 cuartos. Si os fijáis, esto era la unidad, ¿verdad? Y esto es otra unidad. Entonces, como tengo 2 unidades diferentes, 6 cuartos es mayor que la unidad, porque esta está completa y tengo que coger más todavía para poder representar 6 cuartos. ¿Sí? ¿Nos acordamos? Recordamos, si el numerador es más pequeño que el denominador, será menor que 1. Si el numerador y el denominador son iguales, será igual a 1, a la unidad. Y si el denominador y el numerador, o sea, si el numerador es más grande que el denominador, será mayor que la unidad. ¿Sí? Venga, ahora vamos a sumar y restar fracciones. Para sumar y restar fracciones con el mismo denominador, lo único que tenemos que tener en cuenta son nuestros numeradores. Por ejemplo, tengo 2 tercios más 4 tercios. Lo único que tengo que hacer es juntar los numeradores y el denominador lo dejamos exactamente igual. Y solo tengo que sumar 2 más 4. 2 más 4, ¿cuántos son? 6, ¿verdad? Y divido entre 3. Y partido de 3. ¿Entendido? Si lo hacemos con dibujo, yo lo divido en 3 partes iguales, en 3 partes iguales, y fijaos, aquí cogería 2, aquí cogería 4, es decir, que me faltaría otra. Aquí tendría que coger 4, y para el resultado final, contamos 6 tercios, 1, 2 y 3, 4, 5 y 6. Si os fijáis, estos 2 que tengo aquí son para completar estos 2 de aquí. Por eso aquí completo todos. ¿Sí? ¿Cómo hacemos restando fracciones? Pues exactamente lo mismo. Tengo 3 octavos menos 1 octavo. Junto los numeradores y el denominador se queda exactamente igual. 3 menos 1, 2, partido de 8. Vamos a verlo en un dibujo. Divido esto en 8 partes iguales, ¿vale? Más o menos 8 partes, 8 partes y el resultado final 8 partes. Vamos a pintar 3 partes de las 8. Uy, lo he borrado sin querer, perdonad chicos. Lo vuelvo a pintar. 3 partes, ¿no? 1, 2 y 3. Menos 1. ¿Eso qué quiere decir? Que en nuestro resultado final voy a tener 2. ¿Por qué? Porque este de aquí se lo tengo que quitar a la fracción anterior. ¿Bien? Perfecto. Para comparar fracciones, para saber si una fracción es más grande que otra, también se hace mirando los numeradores. Por ejemplo, quiero comparar 4 quintos y 3 quintos. Si os fijáis, el denominador es exactamente igual. Pues ¿quién es más grande, el 4 o el 3? El 4, ¿verdad? Entonces 4 quintos será mayor que 3 quintos. Como siempre, podemos representarlo y representándolo también lo podemos observar. Si lo represento, tengo 4 quintos por aquí y 3 quintos por aquí. ¿Dónde coloreo más? En la primera, ¿verdad? En esta es en la que más coloreo, en esta fracción. Como coloreo más en esa, entonces esa es más grande que 3 quintos. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver
Una cosa que nos complicó un poquito en los últimos días, vamos a hacer el repaso de esa última parte, antes de llegar a las fracciones propias e impropias, que tiene un poquito que ver con eso, y vamos a repasar. Como ya hemos dicho, cuando el numerador es más grande que el denominador, por ejemplo, el numerador es más grande que el denominador, 6 cuartos, por ejemplo. Yo dibujo una figura y la divido en 4 partes iguales, tengo que coger varias figuras para poder pintar 6 cuartos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos acordamos en la página 62, veíamos lo que hacíamos, o sea, justo en el ejercicio 1, el apartado D, L y el F es el que tiene que ver con esto, ¿vale? Esto es una unidad más 2 cuartos. ¿Por qué es un 1? Porque es una unidad completa. Y la siguiente solo tengo 2 cuartos, por eso lo puedo representar de esta manera. Esto es lo mismo que 6 cuartos, porque lo podemos representar, nosotros sabemos representar 6 cuartos, ¿no? Entonces, como sabemos representar 6 cuartos, eso se puede decir porque como completo una unidad es 1 más 2 cuartos, ¿vale? A ver si nos vamos acordando un poquito. Si tuviéramos, por ejemplo, 9 medios, tendría que coger bastantes figuras, de hecho. Fijaos, tengo que coger 9, ¿verdad? Tengo que dividir a la unidad en 2 partes iguales y tengo que coger 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todavía no llego a las 9. 6, 7, 8 y 9. Ahí tengo representado 9 medios. ¿Cómo lo puedo representar también? Esto es una unidad entera, ¿verdad? Y esto es otra. Y esto es otra. Y esto es otra. ¿Y esto cuánto es? Un medio. ¿Qué significa eso? Si yo sumo todo, esto lo sabemos sumar de sobra. ¿Cuánto es 1 más 1 más 1 más 1? 4 más un medio. Y eso es exactamente lo mismo que 9 medios. Bueno, chicos, de momento hasta aquí. Esto tiene que ver con las fracciones impropias, ¿vale? Ya os lo explicaré cuando volvamos a vernos y espero que os quede un poquito más claro. Y ahora en el aula virtual colgaré alguna tarea. No será mucho, pero espero que hagáis y que me la mandéis sin prisa, ¿vale?